Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar lo que es el balance. Entonces, el balance, como he escrito aquí, es un documento contable financiero que refleja la situación económica y patrimonial de la empresa en una fecha determinada. ¿Esto qué significa? Pues que es un documento que simplemente nos indica todas las masas patrimoniales que tiene la empresa para decidir qué es lo que quiere hacer. Bueno, primero ver si están o no bien en función de los objetivos que ya han acordado y decidir si quieren hacer algún cambio o no. ¿Qué es eso de las masas patrimoniales? Pues es simplemente el nombre con el que se denominan a una serie de cuentas que tienen algo en común. Estas masas son activo, patrimonio neto y pasivo. ¿Qué nos indica el activo? Pues el activo son todos los bienes y derechos de cobro que tiene la empresa. ¿Qué son bienes? Pues bienes podrían ser, por ejemplo, en el inmovilizado intangible, podrían ser una patente, ¿vale? Que la empresa ya ha desarrollado. Imaginaros que es una panadería y ha desarrollado una nueva masa madre que hace que el pan sea mucho más sano y entonces pues registra aquí como la patente. Luego, en el inmovilizado material podría ser, por ejemplo, el inmueble, el local en el cual realizan la actividad comercial, y las inversiones financieras se refería, por ejemplo, a acciones que puedas tener de otras empresas, ¿vale? Eso en cuanto a bienes. ¿Qué más bienes podría haber dentro de una empresa? Pues, por ejemplo, en existencias podrían ser los productos terminados, las barras de pan o la materia prima, por ejemplo, la harina, los huevos, ¿vale? Esos serían todo bienes que tiene la empresa, claro, que entrarían dentro del activo. ¿Y cuáles son estos derechos de cobro? Pues imaginaros la panadería de la que estamos hablando, que está debajo de tu casa, te conocen de toda la vida, a ti o a tus padres, a quien sea, y entonces se fían de ti. Así que ellos tienen el típico cuadernillo en el que apuntan lo que le deben los clientes. Por ejemplo, imaginaros que vuestros padres pagan todas las barras de pan que consumen en un mes, pues al final del mes o al principio del mes. Entonces, el dueño de la panadería va apuntando esos derechos de cobro. Así que esos derechos de cobro se apuntarían en realizable, es decir, yo tengo la esperanza de que esa persona me pague y así poder cobrar lo que ya le he dado, es decir, esas barras de pan, ¿vale? Entonces, el activo son todos los bienes que tiene la empresa y los derechos de cobro, las deudas que alguien tiene con ella y que en algún momento va a cobrar. Luego tenemos el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Pues son los fondos propios de la empresa. En el patrimonio neto, las cuentas más habituales que pueden aparecer son, por ejemplo, el capital social, las reservas, en los fondos propios, y hay una que aparece mucho que se llama resultado del ejercicio. Esta cuenta, cada vez que la vemos en clase, os confunde muchísimo. Es una cuenta que está dentro del patrimonio neto, es decir, el resultado del ejercicio son fondos propios de la empresa, forma parte del patrimonio neto. No os liéis pensando que esta cuenta resultado del ejercicio es el resultado de este ejercicio. No. Cuando te llega la cuenta resultado del ejercicio, va aquí en patrimonio neto. En los próximos vídeos que grabe lo entenderéis mejor, pero para que sepáis que esta cuenta va dentro de patrimonio neto. No significa que te estén preguntando por el resultado de todo el balance, ¿vale? De todo el ejercicio, sino simplemente que es esta cuenta. ¿Esta cuenta qué es lo que pasa? Que sale de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero eso es algo más avanzado que ya veremos si es que os corresponde el nivel. Entonces, el patrimonio neto hemos quedado que son los fondos propios de la empresa y que tiene estas 4 cuentas que son las más habituales que os pueden caer. Y por último tenemos el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Pues son las deudas y obligaciones que tiene la empresa. ¿Qué son esas deudas y obligaciones? Pues, por ejemplo, a los proveedores. Una cuenta, proveedores. ¿Qué son los proveedores? Pues imaginaros eso, nuestra tienda de pan, nuestra panadería y pues toda la harina, los huevos, la sal, la levadura, todo eso, ¿quién lo suministra? Pues lo suministran los proveedores. Entonces son otras empresas que venden esas materias primas. Por ejemplo, la empresa que le vende la harina. Pues tú cuando le compras la harina al proveedor,
lo pones en pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda o una obligación que tienes de pagar. Tienes que pagarle a ese proveedor porque te ha dado la harina. Si te ha dado 30 kilos de harina y cada kilo cuesta 1 euro, pues tú le debes 30 euros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que habitualmente los proveedores no cobran en el acto, no llega el proveedor a tu tienda de pan, te deja los 30 sacos de harina y cobra. No, lo habitual es que los proveedores cobren a 3, 6 o 9 meses, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esto es lo habitual, el proveedor de 3, 6 o 9 meses iría en el pasivo a corto plazo. Os he dicho, pasivos son las deudas y obligaciones. Y tenemos dos pasivos. Tenemos aquí el patrimonio neto, que era de esto, que esto ya lo hemos acabado, y ahora estamos hablando del pasivo. Lo voy a poner aquí. Pasivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el pasivo se divide en pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente es a largo plazo y el pasivo corriente es a corto plazo. Entonces, en economía nosotros hemos dado que tenemos que largo plazo es más de 1 año y corto plazo es menos de 1 año. ¿Vale? Así que el pasivo, como ya os he dicho, son las deudas y obligaciones que tiene la empresa, los pagos que tiene que hacer, el dinero que debe, por ejemplo, a proveedores, el que le ha suministrado la harina, o por ejemplo a un banco, ¿vale? Porque hayan recibido un préstamo. Pues entonces, este pasivo se subdivide en pasivo no corriente y en pasivo corriente. Estas siglas son pasivo no corriente y esto es pasivo corriente. El pasivo no corriente es a largo plazo y hemos dicho que el largo plazo es cuando van a estar en la empresa más de 1 año y el pasivo corriente, PC, pasivo corriente, es a corto plazo, que es cuando van a estar menos de 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los proveedores, el que te ha suministrado la harina, los huevos, la sal, etcétera, habitualmente, ya os digo que no cobran prácticamente nunca en el momento y suelen cobrar a 3, 6 o 9 meses. Entonces, ¿dónde iría este proveedor, esta cuenta de proveedores? No iría a largo plazo si cobra a 3, 6 o 9 meses. ¿Qué iría aquí si es proveedores? Pues si esta persona cobra a largo plazo, es decir, a más de 1 año. Entonces, si es un proveedor al que le tienes que pagar, por ejemplo, a ver que busco en tipes, un segundo. Ya está. Si es un proveedor entonces que le tienes que pagar a 2 años, sí que iría aquí en pasivo no corriente a largo plazo. ¿Por qué? Porque es a más de 1 año. Hemos dicho que el largo plazo es a más de 1 año. Entonces, todas las deudas y obligaciones que sean a más de 1 año las pondríamos aquí, en el largo plazo. Pero si no nos dice nada o si nos lo indica, serían aquí. Entonces, si el ejercicio nos dice... realice el balance de la siguiente panadería sabiendo las siguientes cuentas. Y una de las cuentas que nos da es proveedores. Los proveedores a secas siempre los ponemos a corto plazo. ¿Por qué? Porque suelen pagar, como os he dicho, a 3, 6 o 9 meses. ¿Vale? Si nos especifica que hay una cuenta de proveedores al que le vamos a pagar en 2 años, entonces lo ponemos en largo plazo y si no lo ponemos en corto plazo. Hemos dicho, por ejemplo, aquí, deudas a largo plazo con entidades bancarias. Pues eso, un préstamo que le hayamos pedido al banco y como nos dice que es a largo plazo, pues sabemos que va en pasivo no corriente. Y luego, de esta parte, que aquí me he quedado a la mitad, porque primero quería explicar esto, que es más sencillito, lo voy a señalar, a ver con este, pasivo no corriente y pasivo corriente, largo plazo, corto plazo, el patrimonio neto y ahora el activo no corriente y el activo corriente. Vale, entonces... nos tiene que quedar claro que el activo son los bienes y derechos de cobro que tiene la empresa, que el patrimonio neto son los fondos propios de la empresa y que el pasivo son las deudas y obligaciones que tiene la empresa.
hemos visto que cada masa patrimonial se subdivide en una serie de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el patrimonio neto es el más simple, porque el patrimonio neto no tiene subpartes como el pasivo o el activo, ¿vale? El patrimonio neto, os he dicho las 4 cuentas más comunes: el capital social, los fondos propios, las reservas y el resultado del ejercicio. Y luego hemos visto que el pasivo se subdivide en patrimonio, en pasivo no corriente y en pasivo corriente, porque la única división es si son deudas y obligaciones a largo plazo a más de un año o deudas y obligaciones a corto plazo a menos de un año. El activo, ¿qué pasa? Que es que había más cosas aquí, todas estas que he nombrado. Entonces, el activo no corriente es a largo plazo. ¿Qué significa esto? Pues que van a estar más de un año en la empresa. Todos los activos, todos los bienes y derechos que pueda tener la empresa, en este caso, pues van a estar a largo plazo, a más de un año. Entonces son inversiones permanentes. ¿En qué se subdivide el activo no corriente? Pues en lo que ya hemos visto: en inmovilizado intangible, en inmovilizado material y en inversiones financieras a largo plazo. En cuarto de la ESO no tenéis por qué conocer esta distinción, y en primero de bachillerato, bueno, podríamos verlo. Para selectividad, por supuesto que sí. Para selectividad hay que saberse esto. Esto es lo primero con lo que tendríamos que empezar. O sea, si os cayera un ejercicio de selectividad en selectividad de balance, tendréis que hacer lo primero la chuleta que yo me acabo de hacer, es decir, poner activo, activo no corriente, activo corriente, subdividir las siguientes cuentas: inmovilizado intangible, material, inversiones, y luego existencia realizable y disponible, y poner aquí patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Eso sería lo primero que tendríais que hacer, y luego ya es como la plantilla a partir de la cual empezaríais vuestro ejercicio. Entonces, sigo con el activo. El activo son los bienes y derechos. ¿En qué se subdivide el activo? En activo no corriente y en activo corriente. Es decir, los bienes y derechos que van a estar a largo plazo, a más de un año en la empresa, y en el activo corriente, a corto plazo, los que van a estar menos de un año en la empresa. Como van a estar en el activo no corriente los bienes y derechos más de un año en la empresa, las inversiones que se hacen en el activo no corriente son inversiones permanentes. Y en el activo corriente las inversiones son de funcionamiento. Entonces, como os he dicho antes, en el inmovilizado intangible, por ejemplo, pondríamos la patente, una patente que hayamos desarrollado sobre la levadura del pan. O, por ejemplo, una aplicación informática. Imaginaros que también vendemos a domicilio, se nos ha complicado mucho y hemos creado una aplicación para poder gestionar los envíos del pan. Pues esa aplicación también iría aquí. ¿Por qué? Porque intangible significa que no se puede tocar, algo que tú no puedes tocar. Así que todo lo que creas que va a estar más de un año a largo plazo, más de un año en la empresa y que no se pueda tocar, va a ir en inmovilizado intangible. Tú, cuando creas una aplicación, no esperas que te dure menos de un año. Es una gran inversión que lo que intentas es que te dure para mucho tiempo. En el inmovilizado material, ¿qué pondríamos ahí? Pues cualquier cosa que se pueda tocar y que vaya a estar más de un año en la empresa. ¿Qué cosas se pueden tocar? Pues imaginaros, os he dicho antes, el local donde van a desarrollar su actividad comercial, o por ejemplo la furgoneta para repartir estas barras de pan, o los ordenadores, el ordenador que necesitan para gestionar esta aplicación que han creado, etcétera. Y por último, las inversiones financieras a largo plazo. Es verdad que una panadería lo más probable es que no tenga inversiones financieras, lo habitual es no tener nada en empresas así pequeñas, pero en una empresa más grande puede ser que sí. Entonces, en inversiones financieras a largo plazo irían, por ejemplo, las acciones de otra empresa. Y luego tendríamos el activo corriente. Os he dicho, el activo corriente es a corto plazo porque los bienes y derechos van a estar menos de un año en la empresa. Entonces son inversiones de funcionamiento, sirven para el día a día. Como van a estar menos de un año, la rotación es muy habitual. ¿Qué tenemos? ¿Qué subdivisiones tenemos? Pues existencia, realizable y disponible. En existencias, ¿qué hay? Pues por ejemplo, producto terminado o materias primas en proceso de fabricación. En realizable, pues los derechos de cobro que tenemos a los clientes. Es decir, Pepita me debe 20 euros de las barras de pan que me dio comprando esta semana, a ver si me lo paga, y entonces es un derecho de cobro. Y por último, en el disponible. En el disponible, ¿qué hay siempre? Pues la caja y los bancos, es decir, el dinero.
disponible, imaginaros, activo corriente, las inversiones de funcionamiento, es decir, a corto plazo, lo que va a estar menos de un año en la empresa, pues lo más disponible, lo más líquido que tiene la empresa es el dinero en cash, en billetitos. Entonces, lo más disponible que puede tener la empresa es bancos y caja. Siempre se pondría en este orden. Imaginaros que en el ejercicio, bueno, os dicen varias cuentas y dice bancos por valor de 1.000 euros y caja por valor de 5.000. Pues siempre caja lo colocaríamos aquí abajo. ¿Por qué? Es muy importante saber que se ordena de menos líquido a más líquido. ¿Qué significa esto? La liquidez hace referencia a la facilidad que tiene un activo en convertirse en dinero, en cash, en billetes. Entonces, ¿qué es lo menos líquido que puede tener una empresa? Pues imaginaros un terreno. Un terreno, tú tardas la vida, porque claro, un terreno y dependiendo de las hectáreas, imaginaos que es una empresa agrícola que se dedica a la producción de naranjas y tiene un terreno perdido en mitad de Soria. Pues es muy poco líquido. ¿Por qué? Porque tú, a ver cómo encuentras un comprador, primero un comprador que le medio interese, luego que no te regatee lo suficiente, segundo que tenga dinero o que el banco le preste lo que está pidiendo. Hasta que ese terreno se convierta en dinero en efectivo va a tardar mucho. Entonces, el activo siempre se ordena de menos líquido a más líquido. ¿Y qué es lo más líquido que hay? Hemos dicho que la liquidez es la facilidad que tiene un activo de convertirse en dinero. Entonces, lo más líquido que hay es el propio dinero, ¿no? Lo que hay en la caja, que son ya billetes. Por eso siempre ponemos bancos y luego caja. Y se supone que todo esto lo tenemos que ordenar según menos líquido y más líquido. Y ya por último, ya acabamos. Respecto al patrimonio neto y al pasivo, se ordena de menos exigible a más exigible. ¿Qué es esto de exigible, la exigibilidad? Pues esto de exigible va en función a si tienes más prisa, tienes más obligación o menos obligación de devolver cuanto antes el dinero. Entonces, como hemos dicho que el patrimonio neto son los fondos propios, es decir, el propio dinero que tienen los accionistas o los dueños de la empresa, entonces ese dinero no se tiene que devolver. Entonces, es muy poco exigible, no tiene apenas exigibilidad, a no ser que se haya hecho un préstamo de los socios esperando, pero bueno, que es muy poco exigible o nada exigible. ¿Por qué? Porque no se tiene que devolver, es el dinero de los socios. ¿Qué es lo que pasa? Que el pasivo corriente, que hemos dicho que era a corto plazo, es decir, que se tiene que devolver en menos de un año, son deudas y obligaciones que tenemos que devolver en menos de un año. Por ejemplo, a los proveedores, a los que nos han suministrado la harina, los huevos, tal, pues les tenemos que pagar habitualmente entre 6 o 9 meses. O, por ejemplo, una deuda con el banco, deuda con bancos, que es lo mismo que entidades bancarias, lo que pasa es que con entidades bancarias es un poco más adecuado el término. Bueno, pues la deuda con bancos, igual, si tú le has pedido una línea de crédito o un préstamo al banco que tienes que devolver en menos de 6 meses, pues esto es más exigible. Entonces ordenaremos siempre la parte de patrimonio neto y pasivo en función de la exigibilidad. Arriba siempre irá lo menos exigible, que es el patrimonio neto, y abajo lo más exigible. Por eso en el medio están las deudas a largo plazo, porque tenemos más tiempo para devolverlas. Y aquí abajo estará, se supone que aquí abajo deberías de colocar la deuda más exigible, la deuda que tengas menos tiempo para devolver. Imagínate que tenemos deuda con bancos a 6 meses y luego tenemos otra deuda con bancos a 1 mes. Pues entonces aquí tendrías que poner siempre más abajo la de 1 mes porque es más exigible. Y ya estaría la explicación básica del balance. Espero que os hayáis enterado.